Aunque la inclusión y la atención a la diversidad sean cuestiones prioritarias en las escuelas andaluzas y el ciberodio suponga una grave amenaza contra ellas, el número de estudios científicos sobre la exposición al ciberodio en el alumnado español y andaluz es todavía muy escaso. Describir diferentes formas de exposición y producción del ciberodio, incluyendo su prevalencia y contexto, dónde y cuándo se produce, comprender la estabilidad y la transición entre las formas de exposición y producción del ciberodio y encontrar los factores de riesgo y de protección más importantes para predecir la implicación en el ciberodio en el alumnado andaluz son los objetivos de este podcast que trata de dar a conocer el trabajo de investigadores de la Universidad de Córdoba con la colaboración de las universidades de Tampere y de Cambridge. Un estudio que ha sido financiado por la Fundación Centra en la 11ª convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Edición 7. Factores de riesgo y de protección contra el ciberodio en la escuela secundaria andaluza. Un estudio longitudinal. Mi nombre es Isabel Aziz, soy profesora titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba y yo soy la directora del proyecto. Mi papel principal ha sido, en primer lugar, diseñar el proyecto. Yo fui la que tuve la idea de trabajar ciberodio porque, me di cuenta de que era un tema absolutamente fundamental. Hay muchos estudios que muestran que el ciberodio está presente en diferentes contextos, en diferentes sociedades y que se relaciona con fenómenos incluso mucho más graves como puede ser la radicalización violenta. Incluso se ha visto en algunos estudios que se relacionan con el terrorismo. Entonces es un tema fundamental que es necesario estudiar. Pero a pesar de que haya habido varios estudios al respecto, no se ha estudiado en profundidad en adolescentes en ningún lugar del mundo hasta que diseñamos nuestro proyecto, ni tampoco se ha estudiado con metodología longitudinal, que es una metodología en la que se sigue a los adolescentes durante un año. Por tanto, se pueden sacar algunas conclusiones sobre factores de riesgo y de protección. Mi nombre es Vicente Llorén, soy del Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba y mi papel en el proyecto he trabajado en las diferentes fases de la investigación, centrándome en un primer momento en la metodología. Era muy importante extraer una muestra que representara a todos los adolescentes de Andalucía. Por tanto, el muestreo que se ha realizado ha supuesto una serie de elementos, de características que nos ayuda a entender lo que se ha hecho. Todos los resultados que salen de esta investigación sirven para generalizar para toda la población de adolescentes de Andalucía. Bien, mi nombre es Eva Romera, soy profesora también del Departamento de Psicología y participo en este ilusionante proyecto de investigación totalmente necesario en la sociedad actual en la que vivimos por el propio acceso y uso que hacemos de las redes sociales, porque necesitamos también aprender determinados mecanismos que nos ayudan a analizar el contenido de los mensajes que leemos y que enviamos. Mi nombre es Joaquín Rodríguez Ruiz, soy contratado FPU en el Departamento de Psicología y hasta el momento mi participación en este proyecto de investigación se ha centrado mayoritariamente en el ámbito metodológico. Contacto con los centros, organización y ejecución de recogida de datos y creación de bases de datos. Yo soy Mariano Núñez Flores, contratado FPU en el Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba, y mi implicación en este proyecto de investigación ha sido, al igual que otros compañeros, contactar con los centros educativos, participar en la recogida de datos, en lo que es el tipicado de datos y tareas similares. Soy Inmaculada Marín López, soy profesora en el Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba y formo parte del equipo investigador de este proyecto de investigación.
Yo he estado implicada en algunas tareas un poco más de corte teórico, como seleccionar qué instrumento íbamos a utilizar, en algunos aspectos metodológicos, y bueno, también me he prestado a contribuir a la recogida de datos, la creación de la base de datos y este tipo de tareas. Pero vamos a comenzar por definir de qué estamos hablando. ¿Qué es el ciberodio? ¿Qué diferencias tiene en relación con las manifestaciones de esa disparidad radical de discursos en el contexto natural sin una comunicación digital en el cara a cara? Bueno, el ciberodio se define como el discurso de odio que siempre ha existido en situaciones cara a cara, pero que en este caso se ha trasladado a la red. Entonces es un discurso de odio normalmente hacia grupos minoritarios, que pueden ser pues personas de orientación sexual minoritaria, pueden ser pues también personas de diferentes etnias, culturas más minoritarias. Bueno, aunque se parezca el fenómeno que siempre ha existido en situaciones cara a cara, en este caso sí es un fenómeno muy especial, porque el ciberespacio es un contexto diferente al que encontramos cara a cara. En el sentido de, por ejemplo, de que resulta fácil encontrarse con personas que tienen ideas parecidas, ¿no? Antiguamente, pues cuando una persona tenía ese discurso de odio, pues por ejemplo en el bar de su pueblo, ¿no? Imaginemos que iba al bar y ahí lo que ocurría es que se encontraba con muchas personas que estaban en contra de ese tipo de discursos, entonces no podía difundirlo de una forma tan clara, tan fuerte, ¿no? Sin embargo, ya con el ciberodio, con el ciberespacio, es más fácil porque esas personas a veces se encuentran con grupos que tienen ideas muy parecidas y además pues lo normalizan. Es una expresión de odio muy peculiar, pero que además tiene un contexto y unas características muy peculiares, que rompe fronteras, que puedes tener gente que comparte contigo esa idea a miles de kilómetros, y eso supone pues una preocupación extra. Los resultados que nos muestran que más del 80% de los niños tienen contacto con el ciberodio de forma habitual. Entre los que expresan ciberodio, los que reciben o son víctimas de ese ciberodio, y los espectadores, aquellos que miran o que leen esos mensajes destinados a otras personas y emitidos por otras personas. Entonces lo que ocurre es que esas personas a veces hacen búsquedas relacionadas con sus prejuicios, con sus ideas de odio, y después tienen la sensación de que esas ideas son normales, son habituales, porque los buscadores les devuelven ese tipo de ideas. Todo lo que tiene que ver con generar pues, o apoyar el uso de la violencia para conseguir ciertos fines, sean fines políticos u otros parecidos. El estudio muestra también en su enfoque cuantitativo cuál es la dimensión real del problema en la escuela andaluza. Menos del 15% de la población estudiantil, es decir, de los adolescentes de Andalucía, son ajenos al ciberodio. Esto es muy alarmante, es muy preocupante por toda la repercusión que tiene el ciberodio en la vida de los jóvenes y que pueden además marcar una tendencia en su evolución como ciudadanos. Con lo cual, como pedagogo, como persona muy preocupada por la educación, entiendo que desde la escuela tenemos que hacer mucho más para evitar este tipo de expresión social, porque al final es una expresión entre personas, entre distintos grupos de la sociedad, que debemos valorar adecuadamente para reducirlo y exterminarlo, si es posible, eliminar ese tipo de expresiones, o al menos prevenirlas desde la escuela. Y además preguntarnos por qué al final, por una parte, hay personas que efectivamente hacen daño a otras y no se sienten mal por ello, y cómo al final llegamos a tomar decisiones o comprender cómo podemos llegar a tomar decisiones que nos ayuden a comprender pues este juego moral, que al final acabamos hablando de ello, este juego en el que implica, bueno, pues tomar conciencia de qué está pasando, tener en cuenta mis propias motivaciones, si al final lo que prima es lo que yo quiero o lo que es realmente el bienestar de los demás, para al final, o incluso tener el propio coraje moral para decir, no, mira, para esto hasta aquí hemos llegado, ¿no? Una de las principales conclusiones que se pueden extraer de este estudio, como comentaba antes el doctor Llorén, es la altísima prevalencia de este fenómeno, que ronda el 80%, y bueno, sobre todo, cómo es compartido dependiendo de la burbuja que tenga en internet, con quién te relaciones,
o esa confianza que tengas en internet, la información que te devuelve, los sitios que visitas, en las redes sociales y demás. Que los adolescentes en general no se sorprendiesen de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que para ellos es algo totalmente habitual el leer mensajes de odio en las redes, incluso, bueno, pues expresarlo a aquellos que se impliquen de ese modo, o ser espectadores. O sea, que es algo más que ellos perciben en las redes y que probablemente no se hayan parado a pensar que esos mensajes conllevan un daño a personas que hay detrás de esas pantallas, ¿no? Que es una de las variables que consideramos que están influyendo en este fenómeno. Bueno, pues desinhibirnos de esa idea de, oye, yo estoy haciendo daño, pero bueno, como tengo la pantalla enfrente, no pienso que detrás hay una persona, que tengo que respetar a esa persona y que tengo que mantener mis valores morales a la hora de interaccionar por internet. Bueno, no han sido elegidos al azar ni hemos ido a contextos muy específicos, sino que ha participado alumnado desde los pueblos más pequeños de Andalucía hasta institutos en zonas céntricas de ciudades o en sus barriadas. Entonces, bueno, hemos visto que es un problema general que hay que abordar de algún modo y estos son los primeros pasos para empezar a realizar programas preventivos. Los resultados muestran porcentajes preocupantes de implicación en el ciberodio en el alumnado andaluz y también la importancia de algunas competencias sociales, emocionales y morales para la protección contra el ciberodio. Por ejemplo, la toma de decisiones responsables se relacionó con menor agresión de ciberodio y el autocontrol y la automotivación se relacionaron con la menor victimización. Y concretamente de estos mensajes que están cargados de odio hacia otros colectivos que pueden ser más vulnerables o que además nosotros como propio grupo nos puede ayudar a justificar por qué atacamos a otras personas. Esta a veces dualidad que nos encontramos entre unos grupos y otros, pues es un fenómeno que requería prestar atención, que efectivamente requería ser medido con instrumentos que nos permitieran saber qué está pasando realmente y cuáles son otras variables que nos están ayudando a comprender a por qué nuestros chavales acaban implicados en este tipo de fenómenos. Y fue que una alumna pues se puso a llorar, ¿no?, en clase, porque reconoce por escrito que, oye, me están preguntando sobre algo que me sucede. Entonces como que está recibiendo un poquito de atención y se le está prestando atención a un dolor que ya tiene interno, a un daño que está recibiendo y que quizá no ha encontrado el momento de pedir ayuda o quién sabe si la ha pedido y no ha llegado a recibirla correctamente, ¿no? Pues que estamos intentando descubrir cuál es la situación del ciberodio en Andalucía, entre los jóvenes andaluces. Sabemos que es un tema muy preocupante, que es un tema grave, porque llegamos a ver o a descubrir determinadas conductas o por lo menos expresiones muy violentas en internet y que muchas veces van de la mano de conductas y de otras expresiones violentas en el cara a cara, con lo cual tenemos que saber cómo está la situación y aquí lo que estamos descubriendo es que el ciberodio está muy presente entre los adolescentes andaluces. Y posiblemente en el futuro haya herramientas o recursos que ayuden a atender a personas como yo, ¿no?, ya sea en el papel de agresor o víctima o espectador. Entonces, pues empezando por ahí, siguiendo pues por las familias que al final pues sienten como uno de sus miembros adolescentes en una etapa tan crítica además, ¿no?, que están construyendo sus identidades, pues reciben este tipo de mensajes y al final pues es importante prestarles atención, que se sientan apoyados y que el bienestar no solo revierta en los propios adolescentes, sino en sus contextos como familia o incluso grupos de amistades o grupos de algún otro tipo de interés. Otro de los aspectos esenciales de esta investigación va orientado a analizar la medida en la que la escuela determina la instalación de determinados comportamientos en la sociedad en general, y para ello era fundamental
que el entorno educativo fuera partícipe del desarrollo de este estudio desde el comienzo. El creer que la escuela no se debe de ocupar de aquello que está ocurriendo fuera del espacio físico es algo que debemos de dejar lógicamente ya de pensar, ¿no? Porque lógicamente allí vamos a desarrollarnos y a crecer conjuntamente como personas. Y todos aquellos mensajes, circunstancias, situaciones en las que vivimos que realmente nos están llevando a hacer daño a otras personas, a veces de manera impune o a veces incluso nos retroalimentamos o incluso nos llegamos a sentir bien y felices por el mal que le pasan a otros, ¿no? Porque interpretamos de se lo merecen, ¿no? O al final creo que son mensajes que nos ayudan a interpretar nuestra vida, a cuidar nuestro bienestar en sociedad, a los que por supuesto hay que prestarle atención. Ese concepto además que va unido a la privacidad de lo que hacemos online, tenemos que además empezar a pensar mucho más sobre ello, porque estamos dejando a nuestros chavales en algunos contextos o situaciones totalmente libres y aprendiendo determinadas normas implícitas que le están llevando a aceptar como el insultar, atacar o incluso machacar a otros grupos porque creen que se lo merecen, pues algo impune, ¿no? Quizás también unido a esta desinhibición que nos permite el formato online, en el que no pasa nada si contesto a este mensaje. Y hay un aspecto que también creo que es muy importante de los resultados que se han puesto en atención en este proyecto, y el haber prestado atención a los espectadores. No solamente a aquellos que lo hacen, a aquellos que lo sufren, sino efectivamente a aquellos que lo observan. Bueno, suele ser vinculado a eventos personales o culturales que muchas veces están relacionados con el bombardeo también mediático que puede provocarse desde los medios de comunicación o determinados medios de comunicación o determinados partidos políticos que quieren sacar su rédito. Estamos hablando de inmigración o estamos hablando de minorías de orientación sexual que por un lado y por otro pues quieren sensibilizar o hacer ver que esa situación pues requiere una serie de medidas que van en línea con sus ideas políticas, ya sea de un lado o de otro. Sí, se interesaban bastante después por los resultados y de hecho desde el equipo de investigación se realiza una serie de informes para los centros educativos y luego los centros educativos muchas veces preguntan y se cuestionan y hay veces que también piden asesoramiento. Pero igual que los niños cuando salen a la calle los padres les avisan de que por ahí pasan los coches, de que estos peligros, de pues no vamos al parque, que es el sitio divertido. Igual que les enseñamos lo que es lo deseable y lo que es lo evitable en internet, normalmente los padres no ven esa prioridad o ese área educativa como institución familiar. O la metáfora del cuchillo, ¿no? En casa la gente enseña que los niños, todos tenemos un cuchillo en casa, uno no, varios cuchillos. Y eso no quita que cuando venga un niño o aparezca un niño en la vivienda o haya niños pequeños, quitemos los cuchillos y los tiremos a la basura, ¿no? Siguen estando ahí, igual que internet, no se lo vamos a quitar a los niños ni lo vamos a excluir. Están ahí, lo que hay que enseñarlos a usarlo adecuadamente. Se le utiliza el cuchillo pues para comer, por internet también sirve para hacer las tareas de casa, las tareas del trabajo y para hacer arte, para expresiones culturales, artísticas, pero también puede ser un arma de daño y eso también lo tenemos en internet. Puede ser una herramienta para hacer daño a otros y este es el caso en el que nos encontramos. Y por eso la escuela tiene que compensar las dificultades o las carencias que tiene la familia. Y la escuela en ese sentido tiene mucho trabajo ahora en este nuevo mundo que cada vez más grande, que es el cibernético, con el metaverso y con las redes sociales y con todas las iniciativas que van haciendo el ciberespacio mucho más grande. Bueno, en este caso concreto se desarrolló en un contexto de pandemia. Entonces sí que es verdad que ha tenido una dificultad añadida porque al principio los centros no eran tan receptivos como en otras ocasiones. Y porque tenía la sensación de que estábamos aportando a la sociedad evidencias empíricas que tienen esa rigurosidad y que se pueden replicar el estudio. El profesorado tiene una situación bastante complicada. Eso es lo primero. Es decir, pueden tener buenas intenciones, pueden querer hacerlo bien, pero también tienen una responsabilidad de unas limitaciones también con los padres. Entonces nos encontramos en una situación donde los profesores, aunque quieran hacerlo bien, aunque quieran involucrarse muchas veces, tienen las limitaciones, los obstáculos de
tienen sus contenidos que dar, tienen su currículum que desarrollar. A los padres a lo mejor no quieren que se metan en temas tan personales, o a lo mejor hay un fenómeno o hay encuentran o detectan ciberodio, pero atajarlo ellos sería como una batalla por libre. Entonces lo que sí tenemos que buscar y articular mecanismos y procedimientos donde la escuela, como se ha hecho en otros ámbitos como el bullying, pues plantea un protocolo que facilite y que de alguna manera garantice pues también que el profesor está bajo el paraguas, ¿no?, del sistema y de la propia institución. El profesorado es un agente socializador muy importante, los alumnos pasan mucho ahora en los centros educativos y se puede trabajar mucho en este sentido. Pero claro, como bien comentaba antes la doctora Marín López, es necesario conocer el fenómeno, entenderlo bien, cómo funciona, qué variables están relacionadas y a partir de ese conocimiento poder trabajar con diferentes líneas de actuación en los centros. Pero siempre fundamentándose, ¿no?, en esas evidencias empíricas que le den solidez a las actuaciones que desarrolle el profesorado en los institutos. En la medida en la que se trata de un fenómeno cambiante en función de corrientes de opinión y modificaciones de los comportamientos sociales, los investigadores plantean dar continuidad al proyecto y también estudiar la forma en la que las recomendaciones que forman parte del mismo se apliquen en los entornos educativos. Bueno, nosotros, por supuesto, tenemos planes de continuar con este proyecto, ¿no? Ahora mismo, pues, estamos embarcados en gran tarea de analizar todos los datos que hemos recogido. Ya tenemos los primeros resultados, pero todavía faltan muchísimos resultados por sacar. Y después, en base a esos resultados, tenemos planificado pues, elaborar algunos documentos de recomendaciones para las escuelas para aplicar el conocimiento pues, con nuestros jóvenes. Por lo tanto, necesitamos también una mayor sensibilización de qué estamos hablando, qué ocurre, por qué ocurre, cuándo podemos considerar que estos son mensajes de odio. Entonces, esas campañas, igual que lo vemos en otro tipo de fenómenos que está muy bien identificado, aquí necesitamos avanzar también. Y, por supuesto, campañas dirigidas a la sensibilización, a la prevención y a darnos cuenta cuando efectivamente con determinados mensajes o likes o comentarios se está dañando a alguien, precisamente en este caso por contenidos culturales, de orientación afectivo-sexual, pues debemos aprender a identificarlo y a tener estrategias para pararlo, porque además las propias estrategias que se desarrollan del profesorado también nos apuntan a dar claves de cómo ir asumiendo de que determinadas formas de interpretar la situación que vivimos, nuestra propia cultura, la diversidad, el atender a las distintas personas que nos encontramos en el día a día en los colegios, son claves también muy importantes para que al final se incorporen dentro de las medidas educativas, siempre de la mano. Por supuesto, investigación, por supuesto, el papel del profesorado y el apoyo político es clave. Yo diría que cuanto antes pongamos en marcha esos programas de prevención e intervención, mejor, ¿no? Porque antes de que esa conducta se normalice, pues deberíamos hacer todo lo posible para pararla. También pues para que el daño sea el menor posible. Entonces creo que por eso es tan importante el apoyo institucional a este tipo de campañas, ¿no?, que promuevan la sensibilización sobre estos fenómenos y que le hagan detenerse un momento a pensar el daño que pueden estar causando, y también a quienes están recibiendo esos mensajes detenerse a pensar que no se lo merecen, que no es normal lo que le está sucediendo y que sientan que pueden acudir a algún lugar, a algún servicio, que pueden tener ese apoyo que es necesario para sentirse respaldados y, digamos, amortiguar un poco el daño que este tipo de mensajes puede causar. Y estos proyectos son muy importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista investigador, pero también desde el punto de vista de desarrollo de jóvenes investigadores, porque creo que poder desarrollar su labor dentro de proyectos financiados como este, que hemos tenido la gran suerte de poder contar con financiación del Centro de Estudios Andaluces, que me gustaría, por supuesto, agradecer. Ellos tienen la oportunidad de aprender muchísimo, de trabajar también muchísimo,
y gracias a ello pues van creciendo, y gracias a ello tenemos en España pues una nueva generación de investigadores e investigadoras de máximo nivel. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.